Llegué a mi propia boda y vi a mi primo caminando hacia el altar con el vestido que diseñé, del brazo del hombre con el que me casaría. Ni se inmutó. No me dio explicaciones. Así que no lloré. Esperé. Y en la gran gala, subí al escenario. Reproduje el audio y los enterré con pruebas. Robaron una boda. Les arrebaté su futuro. Elena llega al gran hotel esperando su boda, solo para encontrar a su prima Lie caminando hacia el altar con su vestido. El novio, Caleb, ni siquiera reconoce la traición. Ella se queda paralizada, convirtiéndose en el centro de los chismes. El personal del hotel me recibió con sonrisas forzadas, sin saber que yo era la novia. O eso creía. Al entrar en el gran vestíbulo de mármol, el conserje me dirigió una mirada extraña, un atisbo de incomodidad, antes de volver rápidamente a asentir con un gesto profesional. Me inquietó, pero le quité importancia. Quizás estaban abrumados. Después de todo, esta boda era algo muy importante. Caleb no había escatimado en gastos. Volví a mirar mi invitación. Lugar, el gran salón Kingsley. 4 de la tarde. Llegué justo a tiempo. Agarrando el suave sobrecolor marfil, ajusté la correa de mi bolso plateado y me dirigí al ascensor. Mis tacones resonaron con precisión, resonando débilmente en el pasillo. Cuando se abrieron las puertas, entré y presioné el botón dorado para subir al último piso. Se suponía que este sería mi día. Mi boda. Cuando el ascensor se abrió al nivel del salón de baile, el ambiente ya era extraño. Se oía música suave de fondo, violines de un estilo clásico y lento, pero la energía era baja. Se oían murmullos sutiles y agudos, como el rumor de 1000 secretos. Caminé hacia la entrada del salón, confundida por las puertas abiertas. ¿Por qué ya estaban abiertas? ¿Por qué no me hacían pasar? El portero apenas me miró. En cambio, su mirada se dirigió a alguien detrás de mí y luego la apartó rápidamente. Entré. Y el mundo se tambaleó. El pasillo estaba cubierto de pétalos de rosa, suaves tonos rosa y crema, esparcidos con la misma perfección que los laterales de la maqueta que había dibujado meses atrás. Sillas doradas se alineaban a ambos lados, llenas de invitados ataviados con sus mejores galas. El suave aroma a lirios frescos y jazmín flotaba en el aire. Entonces empezó la música. Un suave oleaje. Pausa. Justo antes de que entre la novia. Me quedé paralizado. Porque no era yo quien caminaba. Era otra persona. Apareció al final del pasillo. Serena. Delicada. Radiante. Luciendo mi vestido. Mi diseño personalizado, el que perfeccioné durante semanas. Cada puntada, cada perla, cada curva de la silueta. Era mía. Exactamente la que envié al taller de novias con mis iniciales bordadas en el interior. Y quien lo llevaba era Lie, mi prima. Caminando hacia el altar. Y allí, de pie, esperando con su característica sonrisa de suficiencia y su encanto natural, estaba Caleb. El hombre con el que llevaba casi 2 años comprometida. El hombre que me había besado hacía apenas 3 días y me había susurrado, qué ganas de verte venir hacia mí. Mis rodillas se doblaron, pero no me caí. Me quedé de pie. Congelado. Una estatua al fondo del salón, mientras los invitados, todos conocidos, evitaban mirarme o me atravesaban con la mirada. La música se elevó. La novia sonrió. Caleb le tomó la mano. No era una broma. Esto no era un ensayo. No hubo confusión ni confusión de identidad. Esto era real. Caleb se inclinó y la besó en la mejilla al llegar al altar. Los invitados aplaudieron con entusiasmo. Algunos aplaudieron con vacilación. Otros me miraron y luego apartaron la mirada rápidamente. Sentí que presenciaba la vida de otra persona, o mejor dicho, el robo de la mía. No podía respirar. Retrocedí lentamente incrédulo. Mi mano rozó el marco de la puerta buscando apoyo. Todo se volvió borroso en los bordes. Se oyó un ruido. Se oyó el crepitar de un micrófono. La voz de Caleb llenó la sala. Gracias a todos por estar aquí hoy para celebrar el amor. Continuó hablando del destino y la fatalidad, con seguridad,
como si no me hubiera dejado en la oscuridad. Como si no me hubiera pasado la última semana preparándome para este momento. ¿Cuándo planearon esto? ¿Cuánto tiempo lo sabían? El oficiante les pidió que intercambiaran votos. La voz de Lie temblaba de emoción. Caleb se secó una lágrima falsa de la mejilla y dijo algo sobre las segundas oportunidades y finalmente elegir bien. ¿Elegir? Ni siquiera me eligió a mí, ¿verdad? Nadie detuvo la ceremonia. Nadie me llamó. Nadie me preguntó qué hacía allí, de pie al fondo del salón, con el aspecto de un invitado inesperado en mi propia boda. Me giré lentamente tragando la bilis que me subía a la garganta, y me fui. No lloré. Todavía no. Aquí no. No delante de ellos. Los suelos de mármol del salón estaban demasiado pulidos, demasiado brillantes. Mis tacones resonaban con cada paso, más fuertes que los aplausos que acababa de recibir. No fue hasta que llegué al vestíbulo del hotel que me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Exhalé bruscamente. El impacto no había desaparecido. En todo caso se había profundizado como si me hundiera poco a poco. Me detuve frente a una vitrina de pasteles de boda y me quedé mirando, sin ver, un diseño de varios pisos que se parecía sospechosamente al que había elegido en una revista de novias meses atrás, incluso ese había sido robado. Elena Moore, dijo una voz a mis espaldas, suave, audaz, masculina. Me giré sobresaltada. Estaba de pie al borde del mostrador de mármol como si perteneciera a otro mundo, uno donde la traición no existía, con vestidos de diseñador. Traje oscuro, camisa impecable con el cuello desabrochado, sin corbata. Su presencia parecía deliberada. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo brilló tras ellos. Reconocimiento. Lo siento, dije con cautela. Te conozco. No oficialmente, dijo. Pero sé quién eres. Di un paso atrás. ¿Y cómo no da miedo? Una leve sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. Eres tú quien acaba de salir de una boda a la que no se suponía que debías asistir. Hola, novia. Eso te hace un poco famosa por aquí. Sentí una punzada en el pecho. Así que lo viste. Solo las secuelas. No asisto a tragedias, dijo con serenidad. Pero observo cómo reacciona la gente. Entrecerré los ojos. Aún así, no es menos espeluznante. Está bien. Extendió una mano. Jasper Reed. Mi mano dudó antes de encontrarse con la suya. Su agarre era cálido, firme y extrañamente tranquilizador. Necesito sentarme, murmuré. Hay un bar al otro lado del pasillo. Señaló con la cabeza hacia un lado. Privado. Silencio. No había invitados a la boda. Lo miré inseguro. Arqueó una ceja como diciendo, ¿qué tienes que perder ahora? Mi orgullo ya había sido incinerado frente a 200 personas. ¿Qué más daba una decisión impulsiva más? Bien. Lo seguí por el pasillo, lejos del ruido y el brillo del gran salón de baile. Las luces del pasillo se atenuaron ligeramente, proyectando largas sombras doradas sobre la alfombra estampada. Entramos en un salón tenuemente iluminado, discretamente apartado a un lado. Como prometieron, estaba tranquilo. Me indicó un asiento al fondo del reservado de cuero y se dirigió a la barra. Me quedé atónito observándolo pedir. Momentos después, regresó y me deslizó una copa. Me quedé mirando el líquido ámbar. No me preguntaste qué quería. No parecía que lo supieras. No se equivocaba. Tomé un sorbo. Ardía justo como necesitaba. Entonces dije en voz baja. ¿Disfrutas viendo a la gente destrozada en su propia boda? Él ni se inmutó. No. Pero he visto cosas peores. ¿Se supone que eso me consuele? No, respondió. Pero no necesitas consuelo. Necesitas claridad. Lo miré parpadeando. No sabes nada de mí. Se recostó en la cabina, cruzando un brazo sobre ella. Sé que Caleb Wright es un hombre que juega a largo plazo. Y sé que Lie Moore no es ajena al sabotaje. Sentí una opresión en el pecho. Ya los conoces.
Trabajé con Caleb, dijo con naturalidad. Invertí en su startup cuando era todo encanto y nada estructurado. Tu primo se unió a él más tarde, justo antes de que me dejaran en la estacada y se llevaran a 2 clientes. Mi vaso se congeló en el aire. ¿Qué? Él asintió. Me usaron como trampolín y luego me dejaron fuera. No me lo tomé como algo personal en ese momento. Pero entonces empecé a oír cosas. Patrones. Lee abriéndose paso por ahí sin permiso. Caleb le hacía promesas a una mujer mientras cortejaba a otra. Me miró fijamente. No sabía que eras parte de las consecuencias hasta hoy. Mi mano agarró el vaso con más fuerza. No lo entiendo, susurré. ¿Por qué harían esto? Podrían haber terminado todo. Porque la gente así no solo quiere lo que necesita, dijo simplemente. Quieren lo que alguien más ya tiene. Se hizo el silencio entre nosotros. No me preguntó cómo me sentía. No me ofreció clichés. Simplemente dejó que el silencio fuera lo que era. Pesado, irregular, real. Siento que estoy bajo el agua, murmuré finalmente. Como si todo a mi alrededor se moviera, pero yo no puedo. Saldrás a la superficie, dijo. Lo miré. ¿Qué te hace estar tan seguro? Revolvió el contenido de su vaso una vez antes de decir, porque el hecho de que estés aquí sentado respirando y no gritando significa que aún tienes el control. Solté una risa débil. No me sentía en control. Entonces grité. Parpadeé. ¿Qué? Aquí no, obviamente, dijo secamente. Pero cuando estés lista, grita. Tira una silla. Destruye algo. Te ayudará. No tienes que estar tranquilo, ¿sabes? No le debes a nadie la serenidad. Fue entonces cuando me di cuenta de lo callado que había estado. Qué obediente. Qué quieta. Incluso cuando la vi con mi vestido. Incluso cuando Caleb ni siquiera parecía sorprendido. Incluso cuando mi tía sonrió y apartó la mirada. Me quedé quieta. ¿Por qué haces esto?, pregunté en voz baja. ¿Me hablas? ¿Me ofreces lo que sea que sea? Dudó. Porque ojalá alguien lo hubiera hecho por mí. Se me hizo un nudo en la garganta. No quiero compasión, dije. Bien, dijo Jasper. No la doy. El reloj sobre la barra marcaba suavemente el ritmo. Afuera se oía el tenue rumor de una fiesta en pleno apogeo. Corchos de champán. Risas. Celebración. De alguna manera me dieron ganas de vomitar. Cerré los ojos. No puedo ir a casa. Mi teléfono está sonando. Van a querer declaraciones. Los blogs de chismes ya lo llaman un cambio misterioso. Mi cara probablemente se hará viral. Jasper se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos sobre la mesa. Entonces no te vayas a casa. Lo miré. Ven conmigo, dijo con franqueza. Solo por esta noche. Despeja tu mente. Grita contra una almohada. O tírala desde un balcón. No importa. Lo miré fijamente. ¿Y qué sacas tú de esto? Ladeó la cabeza. ¿Asumes que quiero algo? Eso dice más de ellos que de mí. Justo. Aún así, debió notar mi vacilación porque añadió en voz baja, no te estoy salvando, Elena. Solo te ofrezco un aventón para que salgas del fuego. Durante un largo rato, no dije nada. Luego aparté el vaso medio vacío y me puse de pie. Odio cada centímetro de ese salón de baile, dije. Si me quedo en esta ciudad un minuto más, voy a hacer una estupidez. Asintió. Entonces ven. Y sin decir nada más, lo seguí fuera del hotel. No porque confiara en él, sino porque necesitaba respirar de nuevo. No sabía a dónde íbamos y no pregunté. Jasper conducía con una mano en el volante con la mirada serena y firme mientras las luces de la ciudad se desvanecían en el retrovisor. La carretera se extendía, serpenteando desde el centro hacia las colinas costeras. Con cada kilómetro la tensión en mis hombros se relajaba poco a poco, no desapareció, sino que se aflojó.
Me senté en silencio con los dedos enroscados en el regazo y el dobladillo de mi vestido arrugado bajo mí. Finalmente el camino se estrechó flanqueado por el susurro de los pinos, hasta que el aire empezó a oler a sal y jazmín nocturno. El océano brillaba tenuemente a la izquierda, una masa oscura y ondulante bajo las estrellas. Se detuvo ante unas puertas de hierro que se abrieron silenciosamente al acercarnos. Más allá había un largo camino pavimentado con farolas brillantes. Y al final, enclavada en un acantilado con vistas al mar, se alzaba una mansión bañada por una suave luz dorada. Líneas modernas. Paredes de piedra. Cristal que captaba la luz de la luna. Parpadeé desconcertado. ¿Este lugar es tuyo? Jasper no me miró. Al principio no. Apagó el motor y salió. El aire fresco de la noche me golpeó en cuanto abrí la puerta, haciéndome temblar. Lo seguí por el corto sendero de piedra hasta la entrada principal. En cuanto se abrieron las puertas, me envolvió una cálida calidez. La entrada era espaciosa pero no ostentosa, diseñada para la comodidad, no para impresionar. Suelos de madera pulida. Paredes color crema. Un gran cuadro abstracto sobre una zona de estar circular. Todo olía ligeramente a cedro y brisa marina. Ven, dijo Jasper en voz baja mientras pasaba junto al recibidor. Lo seguí a una sala de estar hundida con 4 ventanales que llegaban hasta el techo. La vista era impresionante, el océano se extendía sin fin, las olas rompiendo contra las rocas allá abajo. Ya has estado aquí antes, dijo. Me volví bruscamente hacia él. ¿Qué? Señaló el cristal con la cabeza. Solías jugar en ese acantilado cuando eras pequeño. Hay un viejo columpio colgado de un árbol cerca del borde. Fruncí el ceño. ¿Cómo lo sabes? Jasper no respondió. Simplemente se acercó a una estantería empotrada en la pared y sacó algo. Un pequeño marco de fotos. Me la entregó. Me quedé mirando. Era una fotografía antigua, un poco descolorida. Una foto mía de niño, de no más de 6 años, sentado con las piernas cruzadas sobre una manta junto a una mujer de ojos amables y boca risueña. Mi madre. Detrás de nosotros, el océano. El acantilado. Esta misma casa. Tracé el borde del marco con el pulgar. Esto era aquí. Este era el lugar de retiro favorito de tu madre, dijo. Tu abuelo compró el terreno cuando ella aún estaba en la universidad. Pasaba todos los veranos aquí. Tras su fallecimiento, la propiedad fue transferida y luego vendida discretamente. ¿A quién? A un holding, respondió. Corporaciones fantasma. Rastros de papel destinados a desaparecer. Pero los recompré hace 2 años. Me daba vueltas la cabeza. ¿Por qué? Sus ojos se encontraron con los míos. Porque sabía que algún día necesitarías un lugar que aún te recordara. No supe qué decir. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, añadió. Aquí no vive nadie más. Y nadie, ni Caleb ni Lie, puede tocarlo. Algo dentro de mí se quebró de nuevo, pero esta vez no era de dolor. Era algo más cercano al duelo. O gratitud. O ambos tan entrelazados que no podía separarlos. Vamos, dijo Jasper con dulzura. Necesitas descansar. Me condujo por un pasillo iluminado con suaves apliques y luego abrió una puerta a la derecha. La habitación de invitados era cálida y elegante. Ropa de cama color crema claro, cortinas verde espuma de mar que ondeaban ligeramente con la brisa. Había libros apilados ordenadamente en un estante de la esquina. Un jarrón de cristal con lavanda seca en el alféizar de la ventana. Y encima del escritorio, junto a la pared del fondo, otra fotografía. Esta en blanco y negro. Una reunión familiar. Mi abuelo. Mi madre. Y el abuelo de Jasper. Me quedé sin aliento. ¿Estás de? Me volví hacia él. Estás conectado con ellos. Nuestras familias solían trabajar juntas, dijo en voz baja. Cuando tu abuelo aún era profesor y el mío publicaba investigaciones sobre bioética, eran coautores de artículos. Tuvimos patentes conjuntas. Tú y yo estuvimos en la misma habitación una vez. Eran 4. Tenía 6 años.
No me acuerdo, susurré. Lloraste cuando alguien se llevó el último pastelito, dijo con una pequeña sonrisa. Te di el mío. Me senté lentamente en el borde de la cama, abrumada. Todo lo que creía saber, mi vida, mi compromiso, incluso mis recuerdos, se tambaleaba como arena bajo mis pies. Cuánto he perdido sin darme cuenta, murmuré, mirando la foto en la pared. Jasper no respondió. En cambio, cruzó la habitación, abrió el cajón de la mesita de noche y sacó otro marco. Encontré esto escondido detrás de los libros en el antiguo estudio de tu madre. Era otra foto. Una yo más joven, con el pelo enredado y sin dientes, sosteniendo con orgullo un cuaderno de dibujo mientras mi madre se arrodillaba detrás de mí, riendo. En la parte inferior del marco, escrito a mano por ella. La primera obra maestra de Elena, a los 8 años. Diseñará su futuro pase lo que pase. No noté las lágrimas hasta que una me cayó en la muñeca. Jasper colocó el marco con cuidado en la mesita de noche. Descansa. No estoy cansado, dije, pero mi voz sonaba agotada. No tienes que ser fuerte aquí, dijo. Eso fue todo. Me recosté en la cama sin decir nada más, acurrucada de lado con la foto aún en la mano. La sal de mis lágrimas se mezcló con el suave aroma a lavanda. Mis ojos se sintieron pesados. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, me dejé dormir. No en pesadillas, sino en recuerdos. Me desperté con el canto de las gaviotas al otro lado de la ventana, sus graznidos resonando sobre el lejano romper de las olas. Por un breve instante dorado, lo olvidé. Olvidé la boda. Olvidé el vestido. Olvidé a Caleb y a Lie y la mirada en sus ojos cuando entré. Entonces me inundó. Me incorporé lentamente con la manta enrollada a mi alrededor y la vieja foto aún en la mesita de noche, junto a mi almohada. La letra de mi madre me devolvía la mirada. Ella diseñará su futuro, pase lo que pase. Me ajusté más a la manta y me levanté. La suave manta que Jasper había dejado colgada cuidadosamente junto a la silla. Me la puse, caminé descalza por el cálido suelo de madera y abrí la puerta. El pasillo estaba en silencio. La luz era más tenue ahora, la luz de la mañana costera se filtraba entre la niebla marina. Lo encontré en el estudio. Estaba de pie junto a un amplio ventanal, con una tableta en una mano y bebiendo de una taza de cerámica. Había papeles esparcidos por el gran escritorio de roble que tenía detrás, ordenados, pero claramente no para exhibirlos. No se giró cuando entré. Buenos días, dijo. Hay café recién hecho. Sírvase. Encontré la cafetera en un rincón de la habitación y me serví una taza. Luego me senté frente a él en la mesa larga. Por un momento ambos bebimos en silencio. Finalmente le pregunté, ¿siempre empiezas la mañana rodeado de archivos viejos? Esbozó una leve sonrisa. Solo cuando pertenecen a familias destruidas en circunstancias sospechosas. Me quedé paralizada a medio sorbo. Dejó la tableta y finalmente me miró. No quería mostrarte esto anoche, dijo. Necesitabas descansar. ¿Y ahora? Necesitas respuestas. Me deslizó una pila delgada de carpetas manila por el escritorio. Las miré fijamente. La primera pestaña decía, más bienes raíces familiares 2001-2018. Eso fue cuando mis padres vivían, dije lentamente. Y justo después de que murieran. Jasper asintió. Corroboré transferencias de propiedad, declaraciones de empresas y auditorías fiscales. A primera vista, la mayoría parece estar limpio. Pero cuando revisé la letra pequeña, dio un golpecito a la carpeta. El patrimonio principal de su familia se transfirió pocas semanas después del accidente de coche de sus padres. El comprador fue un holding propiedad de un hombre llamado Harold Kensley. Parpadeé. Ese es el tío de Caleb. Exactamente. Abrí la carpeta. Las páginas estaban llenas de fotocopias, partes resaltadas, firmas estampadas y los nombres de mis padres. Esto no puede ser legal, murmuré. La mayor parte lo es técnicamente, dijo. Pero el momento es sospechoso. Es más, las patentes de investigación de su madre, las que se presentaron a través de su laboratorio, fueron reasignadas a una empresa privada 2 meses después de su funeral. ¿Qué empresa?
Me miró. La madre de Lia figura como accionista mayoritaria. Mi mano se tensó en el borde del escritorio. No. No lo entiendo, susurré. ¿Por qué lo haría? Mi tía y mi madre eran hermanas. La familia no garantiza la lealtad, dijo con dulzura. Miré la página, recorriendo con la mirada los nombres escritos, el formato estéril de la traición. Siempre me decía que a mamá no le importaba el negocio, le dije. Que lo dejaba pasar. Que no quería que me involucrara. Jasper dudó. Elena, dijo en voz baja, eso nunca fue cierto. Levanté la vista. Conocí a tu madre, continuó. No muy bien, pero la vi varias veces. Era feroz. Inteligente. Obsesivamente protectora contigo. Cuando mi abuelo la visitó, hablaron de construir algo juntos. Algo sostenible e independiente. Ella sí quería que participaras. Se me quebró la voz. Entonces, ¿por qué no me lo dijo? Exhaló. Murió demasiado pronto. El silencio que siguió fue denso. Lleno de recuerdos que no pude recuperar y preguntas que jamás podría formular. Empecé a investigarlo hace 2 años, dijo Jasper cruzándose de brazos. Después de ver el nombre de Lia aparecer en una disputa de patentes, me recordó a tu familia y cómo desaparecieron de la conversación sobre la industria de la noche a la mañana. Seguí investigando. ¿Por qué no dijiste nada? No sabía cómo. Seguías con Caleb. Seguía rodeado de ellos. Tragué saliva con fuerza. Siento que ya no sé quién soy. Tú sí, dijo. Simplemente no se te permitía recordar. Volví a los periódicos, hojeando páginas de corrupción silenciosa. De fechas que no cuadraban, firmas que parecían falsas, nombres que no deberían haber estado allí. Y en los márgenes, las notas de Jasper. Las repasé con la mano. La borraron, dije aturdida. Mi madre. Todo lo que construyó. Lo intentaron, dijo Jasper. Pero te dejó lo suficiente para reconstruirlo. Miré hacia arriba. No puedo hacerlo solo. Su mirada era firme. No estás solo. Durante la siguiente hora, lo repasamos todo. Las empresas fantasma, las transferencias discretas de acciones, los testamentos manipulados. Fue como pelar capas de podredumbre. Y cuanto más profundizábamos, más se me revolvía el estómago. ¿Estás seguro de que todos lo sabían? Preguntó finalmente. Jasper no dudó. El padre de Caleb firmó 3 de los documentos. El nombre de tu tía aparece en otros 2. Caleb y Lia eran jóvenes, pero se beneficiaron. Y todavía lo son. Me temblaban las manos al cerrar la última carpeta. Y entonces me puse de pie. Caminé hacia la ventana, presionando una mano contra el cristal frío mientras el viento azotaba el océano. El mismo océano junto al cual construía castillos de arena. El mismo donde mi madre una vez me prometió que podía ser lo que quisiera. Le creí. Aún quería hacerlo. Detrás de mí, Jasper no habló. Me dejó mirar el agua todo el tiempo que necesité. Porque sabía que estaba de luto por algo más grande que una traición. Estaba de luto por las partes de mí que me habían dicho que nunca existieron. Era ya tarde cuando salí del estudio y me encontré caminando hacia la terraza trasera. El mar se extendía interminable abajo, la luz del sol brillaba contra las olas como miles de promesas rotas. Detrás de mí la mansión seguía en silencio, demasiado silencioso para alguien que intentaba dar sentido a las ruinas de su pasado. Oí los pasos de Jasper antes de verlo. Estaba pensando, dijo mientras se unía a mí en la barandilla, que deberías quedarte. Me volví hacia él. Aquí. Sí, al menos hasta que se calmara la situación. La prensa ya está informando sobre lo ocurrido en el hotel. Me crucé de brazos. Claro que sí. Tu nombre es tendencia en 2 sitios de chismes. Lo llaman el cambio de novia. No me reí. No pude. Me observó un buen rato. No tienes que volver a ese mundo ahora. Quédate. Deja que el ruido se calme. Que se pregunten dónde estás. Y mientras tanto se encogió de hombros. Deja que te proteja.
Esa palabra, seguro, no me había significado nada durante mucho tiempo. Siempre había sido algo que debía proporcionar a los demás. Mi tía Lie, siempre la pacificadora, siempre la que mantenía las cosas en orden. Pero ahora era como un cristal roto, intentando no cortar a nadie. Miré a Jasper. No tienes que arreglarme. No lo intento. Entonces, ¿por qué? Hizo una pausa. Porque sé lo que es desmoronarse delante de gente que cree haber ganado. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Ambos nos giramos hacia el pasillo. Jasper tensó la mandíbula. Espera aquí. Desapareció por el arco. Me quedé apretando las manos contra la cornisa de piedra. Pasaron unos instantes. Entonces su voz, aguda y grave, me llegó desde dentro. No. Ella no está interesada. Pausa. Tuviste tu oportunidad. La humillaste. Esto no es una negociación. Otro silencio. Entonces se oyó el portazo. Jasper regresó sacándose una pelusa invisible de la manga. Caleb envió un mensajero. Con flores y una nota. No pregunté qué decía. No quería saberlo. En cambio, le dije, ni siquiera me preguntaste si quería leerlo. Me miró fijamente a los ojos. Tú sí. Dudé. No. Entonces tomé la decisión correcta. Se dio la vuelta y se alejó, dejándome sola con el viento y el lejano canto de las gaviotas. Al anochecer las nubes se habían acumulado rápidamente, densas y densas, con el aroma a lluvia impregnando el aire. Estaba acurrucada en la habitación de invitados, mirando la foto de mi madre cuando estalló la tormenta. Los relámpagos cruzaron el cielo. Un trueno retumbó muy cerca, sacudiendo las ventanas. No fue fácil conciliar el sueño. Y cuando lo hizo, no fue apacible. En el sueño, estaba de vuelta en el hotel. Todos me miraban. Riéndose. Señalando. Lee estaba en el escenario de la mano de Caleb, con mi vestido puesto, y mi voz no me salía. Grité, pero nadie me oyó. Las luces se atenuaron. Las paredes se derrumbaron. Me hundía en el suelo. Me desperté con un jadeo. La habitación estaba completamente oscura. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Extendí la mano a ciegas, casi esperando que la voz de Caleb susurrara alguna excusa. En cambio, solo encontré silencio. Me incorporé apartándome el pelo empapado de sudor de la cara. La puerta se abrió con un crujido. Jasper estaba allí enmarcado por la luz del pasillo, descalzo con pantalones deportivos negros y camiseta, y una mirada cautelosa. Te escuché, dijo en voz baja. Tragué saliva con dificultad. Solo fue un sueño. No entró. Al principio no. ¿Necesitas algo?, preguntó. Abrí la boca. La cerró. Luego susurró, ¿puedes quedarte? Asintió una vez. Jasper entró en silencio y se sentó en el banco tapizado bajo la ventana. No me tocó. No hizo preguntas. La muerte se quedó. El trueno volvió a retumbar, ahora más suave. Durante varios minutos ninguno de los dos habló. Entonces pregunté, ¿crees que soy estúpido por no haberlo visto antes? No, dijo simplemente. Confiaste en personas que no lo merecían. Eso no es debilidad. Es su vergüenza, no la tuya. Su voz era tranquila. Conmovedora. Siento que toda mi vida ha sido una mentira, susurré. Jasper miró por la ventana. Probablemente sí. Solté una risa débil y sin aliento. No me tranquilizas precisamente. No intento serlo. Intento ser sincero. El silencio se instaló de nuevo entre nosotros. Por fin se levantó. Pensé que se iba y no sé por qué, pero me dolió el pecho. Pero él simplemente me subió la manta hasta los hombros. Estás a salvo aquí, dijo en voz baja. Por el tiempo que necesites. Entonces se dio la vuelta y se fue cerrando la puerta tras él con un suave clic. Y por primera vez en semanas me dejé llevar de nuevo por el sueño. No porque la tormenta hubiera pasado, sino porque alguien finalmente se había detenido y se había quedado.
La tormenta había pasado. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de gasa, convirtiendo la habitación de invitados en una suave acuarela de dorados y azules. Parpadeé ante la luz con el cuerpo pesado por un sueño que no había tenido en años, profundo sin sueños, tranquilo. Hasta que recuperé la memoria. Me incorporé lentamente echándome el pelo hacia atrás mientras el aroma a café recién hecho inundaba el pasillo. Caminé sigilosamente por el pasillo, descalza, con la misma bata de ayer, y encontré a Jasper en el mismo lugar de siempre. Su estudio. Solo que esta vez su rostro era diferente. Más afilado. Concentrado. Había nuevas carpetas abiertas en el escritorio. Una memoria USB conectada a su portátil. Levantó la vista en cuanto entré. «Te toca». Escuché el café, dije en voz baja. «Sírvete», respondió señalando la olla con la cabeza. «Lo vas a necesitar». El tono cortante de su voz me hizo reflexionar. Me serví una taza y caminé lentamente hacia él. Su pantalla estaba llena de correos electrónicos, líneas resaltadas, hilos de conversación, documentos escaneados. ¿Qué es todo esto? Jasper se levantó y me giró la laptop. Prueba. Parpadeé. ¿Prueba de qué? Abrió una carpeta etiquetada como fraude de herencia, 2018. El primer documento era un correo electrónico de mi tía a su abogado, fechado 2 semanas después del accidente de mi madre. Asegúrate de que el lenguaje sea correcto. Si hace preguntas, recuérdale la tensión mental que sufrió. Al final lo firmará. Se me secó la boca. ¿Ella? Yo pregunté. Tú, dijo Jasper en voz baja. Volví a mirar la línea con náuseas. No firmé nada. No, confirmó. Porque nunca te dieron una oportunidad. Sacó una hoja impresa. Mira esto. Es una versión del testamento de tu madre firmada. Te nombra único heredero. Esta versión nunca pasó por el proceso de sucesión. ¿Por qué?, pregunté, temiendo la respuesta. Porque presentaron esta versión, dijo Jasper, entregándome un segundo documento. Este estaba firmado. Fechado. Sellado. Lo dividió todo. Activos. Patentes. Acciones. Entre tu tía y un fideicomiso a nombre de Lie. Solo figurabas como dependiente. Mi visión se nubló. Me usaron. Usaron tu dolor. Jasper dijo con voz dura. Te aislaron. Caleb se aseguró de que te mantuvieras distraído. Mientras tanto, tu tía convenció al tribunal de que no estabas en condiciones de gestionar una empresa, y mucho menos una herencia. Me aferré al borde del escritorio. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Jasper dudó. Tenía sospechas hace un año, pero no tuve acceso a los registros sellados hasta el mes pasado. Contraté a un investigador privado. Uno de los mejores. Volvió a girar la pantalla. Fotos. Documentos. Un mapa de domicilios sociales vinculados a sociedades fantasma. El nombre de Lie figura en 3 de estas empresas. Su madre en 2 más. Todos ellos solían desviar activos del fideicomiso de tu madre. Me quedé sin aliento. Pasé años creyéndome la hija olvidada de una mujer brillante. Ignorado, demasiado emotivo para liderar. Pero no me habían olvidado. Me habían borrado. Dijeron que era por mi bien, susurré. Que no estaba lista. Se aseguraron de que tú no lo estuvieras. Miré a Jasper. ¿Por qué haces esto? Porque se merecía algo mejor, dijo. Ella. Tu madre, respondió en voz baja. ¿Y tú? Volví a mirar los documentos falsificados. Un calor lento y peligroso empezó a subirme al pecho. Ayer me sentí devastado. Pero hoy, estaba furioso. Esto no es solo traición, dije. Es robo. Es fraude. Él asintió una vez. Lo es. Quiero contraatacar. Lo harás. Retrocedí, paseando por el borde de la habitación. ¿Cuánto tiempo llevará construir un caso? Depende. ¿De qué tan público estás dispuesto a ser?
¿De cuánto quieres exponer? Me detuve frente a la ventana. Afuera el acantilado se erguía imponente contra las olas crecientes. Inamovible, erosionado, pero aún en pie. Como mi madre. Pensé en su voz. En su risa. En cómo me pasaba los dedos por el pelo y me susurraba, vas a diseñar algo que nadie podrá arrebatármelo. Me volví hacia Jasper. Lo quiero todo. Hasta el último rastro. Cada expediente judicial. Cada mentira. Su expresión no cambió. Pero algo brilló en sus ojos. Aprobación, tal vez. Ya he empezado. Crucé la habitación, tomé el testamento sin firmar y me quedé mirando el nombre de mi madre en la parte superior. No dejaré que reescriban su legado, dije en voz baja pero firme. Jasper se puso a mi lado. No tendrás que hacerlo. Nunca creí que la venganza pudiera ser elegante. Hasta esa noche. Me paré frente al espejo con un vestido de terciopelo negro que yo misma había diseñado unos días antes. El escote era limpio y definido. La silueta esculpida con serena autoridad. No quería verme bonita. Quería parecer intocable. Jasper se ajustó el broche de sus gemelos cuando entré al pasillo. Todo listo. Asintió. Comprobación del micrófono, conexión de transmisión, enlace de pantalla. Todo listo. Tú hablas y nos ponemos en marcha. La prueba se carga en tiempo real. ¿Qué hay de la copia de seguridad? La he replicado en 3 servidores en la nube. Aunque alguien corte la señal de audio, la transmisión seguirá. ¿Y los documentos? Sacó un pequeño control remoto de su bolsillo y presionó el lateral. Una pantalla se iluminó con la primera diapositiva. El testamento original y firmado de mi madre, donde me nombra único heredero. Diapositiva 1, dijo Jasper con calma. Luego viene la versión falsificada. Luego el correo interno del abogado de tu tía. Seguido de transferencias corporativas a empresas fantasma. El nombre del IE en primer plano. Respiré hondo. No quiero gritar esta noche, dije. Quiero que susurren con miedo. Me miró como si ya hubiera ganado. Lo harás. La gala benéfica anual de la Fundación Wright se celebró en el mismo lugar emblemático de la ciudad de siempre, el Crystal Hall. El lugar resplandecía desde fuera, con sus paredes de cristal iluminadas por la luz de las lámparas de araña y la afición a la escalada social. Entré exactamente 35 minutos después de que comenzara el evento. Sola. Las cabezas se giraron como un reloj. Inmediatamente se oyeron susurros. Llegó. Se atreve. Vestidos de noche y smokines giraron hacia mí. No sonreí. Sin nudos. Solo una mirada que desafiaba a cualquiera a hablar. La vi cerca de la fuente. Lie con un vestido azul pálido, radiante por fuera, pero con la mandíbula tensa en cuanto me vio. Mi tía la flanqueaba, sosteniendo una copa de champán con dedos que apretaban con demasiada fuerza. Elena, dijo mi tía primero, parpadeando con exagerada sorpresa. ¡Qué alegría verte aquí! Pensé que ya que me robaste la boda, dije con frialdad, no te importaría que me robara una fiesta. Lie se sonrojó. No robamos nada. ¿Te fuiste? Claro, respondí en voz baja. Y ya estoy de vuelta. Antes de que pudieran responder, un joven presentador del equipo de beneficencia golpeó el micrófono cerca del escenario, haciendo una mueca. Disculpen la interrupción. Nuestro presentador se ha retrasado. Comenzaremos la subasta en vivo en breve. ¿Alguien quiere decir algo? Jasper, de pie a un lado del salón, levantó una ceja sutilmente. Sonreí. Sí, dije, dando un paso al frente. La multitud se quedó en silencio al instante. Subí al escenario y tomé el micrófono con la calma que solo se siente tras haber permanecido en silencio. Buenas noches, comencé. Para quienes no me conocen, me llamo Elena Moore, hija de la fallecida Diana Moore, investigadora, fundadora y filántropa. No tenía previsto hablar esta noche, pero me sentí inspirado. Se hizo el silencio en el salón. Los nudillos de Lie palidecieron alrededor de su copa.
Durante años dije el apellido de mi familia se desvaneció silenciosamente de la vista pública. Tras la muerte de mi madre, me dijeron que su legado se había disuelto. Lo creí. Era joven, estaba de luto, solo y por desgracia confiado. Levanté el pequeño control remoto que Jasper me había dado. Una pantalla de proyección detrás de mí cobró vida, iluminando las paredes del salón de baile. Apareció el primer documento, el testamento original de mi madre, que me nombraba único heredero. Nunca se presentó, dije, girándome hacia el público, porque alguien no quería que se hiciera. En cambio, volví a conectar. Apareció el testamento falsificado. Firmado. Fechado. Fraudulento. Se presentó esto en su lugar. En él se desvía mi herencia. Convenientemente dividido entre mi tía y un fideicomiso a nombre de mi primo. Se oyeron jadeos en la sala. El rostro de mi tía se endureció. Falso, dijo en voz alta. Sonreí levemente. Vamos a averiguarlo. La siguiente diapositiva era un intercambio de correos electrónicos, fechado 2 semanas después de la muerte de mi madre. Las líneas resaltadas decían, está demasiado de luto como para cuestionar nada. Archiva la versión modificada. Asegúrate de que no firme nada. Podemos decir que rechazó el papel después. Siguió un silencio atónito. Entonces hice clic otra vez. El audio empezó a reproducirse por los altavoces del salón. Era una grabación de mi tía hablando en una llamada telefónica que el investigador de Jasper había obtenido. La chica siempre fue demasiado blanda. No fue difícil poner a Caleb en su contra. Es predecible. Dile lo que necesita oír y él hará lo que le convenga. Que Lie llevara ese vestido fue el sello definitivo. No hay vuelta atrás después de eso. La multitud estalló. Las cámaras se activaron. Los teléfonos sonaron. Los susurros se convirtieron en gritos. ¿Es real? ¿Acaba de decir que Caleb fue manipulado? ¿Le tendió una trampa a Elena el día de su boda? Me mantuve firme. Vine aquí esta noche no por venganza, dije con calma al micrófono, sino para devolver algo que nunca debió haberse perdido. Mi nombre. Mi legado. Y la verdad de mi madre. Hice una pausa. Reactivaré la Fundación de Investigación Moore a partir de la próxima semana. Con plenos derechos. Propiedad total. Y responsabilidad total. Mi mirada recorrió la sala. No todo se puede robar. No para siempre. Detrás de mí, la pantalla se oscureció lentamente. Le entregué el micrófono al atónito presentador y salí del escenario sin mirar atrás. Jasper estaba allí, esperando cerca del telón. Perfecto momento, murmuró. 3 medios de comunicación empezaron a transmitir hace 10 minutos. Ya está en Twitter. Respiré hondo. El salón de baile era un caos. La gente murmuraba, los periodistas enviaban mensajes, la mitad de los invitados grababan abiertamente a Lie y a mi tía mientras intentaban sonreír con los dientes apretados. Al pasar, Lie se movió como si quisiera hablarme. Me detuve. No te molestes. Elena, empezó. Caminaste por el pasillo con mi vestido, dije. Estuviste junto a un hombre al que robaste. Y ahora estás frente a un legado que enterraste. Me incliné. Sonreí más ampliamente. El mundo está mirando ahora. Entonces me di la vuelta y me fui con tacones resonando como signos de puntuación detrás de mí. Mi teléfono tenía 386 mensajes sin leer. Ese fue el número que vi al despertarme a la mañana siguiente y darme la vuelta para comprobarlo. Titulares, etiquetas, vídeos compartidos. La transmisión en vivo de la gala se había vuelto viral. Todos los blogueros de moda, medios de comunicación y páginas de negocios la habían seguido. Aris expone el fraude familiar en directo. Primo de Breed Gate. El colapso de la herencia de Lie. El regreso de Elena Moore. Tranquila, calculadora, inquebrantable. Mi nombre ya no era solo un susurro. Era un tambor de guerra. Me incorporé con una manta sobre los hombros, mientras lo revisaba con incredulidad. Fuera de mi habitación, oía la voz de Jasper al teléfono,
baja, directa, imperturbable. Entré descalza a la cocina, todavía con una de las camisas grandes que me había prestado la noche anterior. Levantó la vista al entrar. ¿Estás bien?, preguntó. Creo que sí. Me ofreció una taza de café humeante. ¿Aún lo quieres o debería cambiarte a champán ahora que te has apoderado de Internet? Reí suavemente, agradecida por la broma. Esperemos hasta la tarde. Nos sentamos en silencio un rato en la terraza con vistas al mar, tomando café y dejando que el peso de la noche anterior se calmara. El sol estaba alto, las olas más tranquilas que nunca. No tienes que callarte ahora, dijo Jasper de repente. Lo miré. Si quieres gritar, llorar, maldecir, hazlo, añadió. Te has ganado el derecho. Creí que me sentiría más ligero, admití. Pero no es así. Todavía no. Lo harás, dijo. No recuperaste tu legado anoche. Sacaste a la luz 2 generaciones de manipulación. Extendió la mano y metió con cuidado un mechón de cabello detrás de la oreja. El gesto fue tan natural que apenas lo noté, hasta que el silencio entre nosotros se acentuó. Su mano se demoró un instante más de lo debido. Nuestras miradas se cruzaron, y todo entre nosotros se calmó. Pero no me besó. Me miró como si viera cada fractura, cada herida, y ni se inmutó. Más tarde ese día, después de que Jasper se fuera a una reunión con los investigadores privados, caminé por los límites de la finca para despejarme. El aire era fresco, el jardín estaba lleno de romero y peonías de floración tardía. Caminé hacia la puerta cerca del borde norte siguiendo el sendero de piedra, y entonces la oí. Elena. Pero me detuve en seco. Estaba de pie justo afuera de la puerta, con el pelo despeinado y la camisa arrugada. No se parecía en nada al hombre que una vez sonreía en nuestras fotos de compromiso. Parecía desesperación con traje. ¿Cómo llegaste aquí?, pregunté. Seguí a la prensa, dijo. Y llamé. 100 veces. Te ignoré. Entiende la indirecta. Levantó las manos y se acercó a la puerta. Solo quiero hablar, por favor. Solo 5 minutos. Tuviste años para hablar, dije, pero esperaste a que me hiciera viral para recordar mi nombre. Se estremeció. Elena, ¿qué pasó? No se suponía que fuera así. ¿Verdad?, pregunté con los brazos cruzados. Dejaste que Lie caminara por el pasillo con mi vestido. Te quedaste ahí parada mientras ella mentía. Y sonreíste. Estaba bajo presión, dijo. No lo entiendes. Mi padre, la familia de Lie, ellos. ¿Qué? Espeté. ¿Te chantajearon para que firmaras un testamento falso? ¿Te obligaron a tomarme por tonto? Nunca quise que te hicieran daño, dijo con la voz tensa. Pero Lie es peligrosa. Dijo que si no lo hacía, arruinarían mi carrera. Me reí con amargura. Tenías una opción. Elegiste comodidad. Ganancias. Seguridad. Elena. No finjas que se trata de amor. No luchaste por mí. Me desechaste como a un traje viejo. Se acercó. Tal vez no luché por ti entonces, dijo en voz baja. Pero ahora estoy aquí. Todavía me importas. No, dije con firmeza. Te importa tu reputación. Y está sangrando. Extendió la mano hacia la puerta. Y entonces oí pasos. Rápidos. Controlado. Intencional. Jasper. Se puso frente a mí, colocándose justo entre Caleb y yo. Su voz era gélida. Creí haberte dicho que te alejaras. Caleb se puso rígido. Ella merece la verdad. Ya la sabe. No la controlas, Jasper. No, dijo Jasper. Pero yo la protejo. Y no dejo que se le acerquen personas que la tratan como una opción de emergencia. La tensión aumentó. Caleb apretó la mandíbula. ¿Crees que esto se acabó? No, dijo Jasper acercándose. Lo sé. Porque si te vuelvo a ver en esta propiedad, no llamaré a seguridad. Haré que te escolten fuera los hombres que trabajaban para tu padre. Caleb me miró con ojos suplicantes.
Elena, por favor. No te creo, dije. Su rostro se retorció en una expresión amarga y peligrosa. Jasper ni se inmutó. Vete, ordenó en voz baja. Caleb dudó un segundo más de lo previsto. Jasper movió la mano hacia su teléfono. Y eso fue suficiente. Caleb se dio la vuelta y salió disparado por el sendero. Cuando la puerta se cerró de golpe tras él, el silencio que siguió fue tan profundo que casi me desmoroné. Me fallaron las rodillas. Jasper me atrapó al instante. Te tengo, susurró apretándome los brazos. Estoy bien, dije contra su pecho. Pero me temblaba la voz. No dijo nada. Él simplemente me abrazó firme, en movimiento. Solté un suspiro tembloroso con lágrimas picando en las comisuras de mis ojos, no por miedo esta vez, sino por el peso de estar protegida. Por fin. Y en ese momento me di cuenta de algo. Jasper no solo me ayudaba a luchar. Había elegido estar a mi lado. La primera fecha oficial del juicio se fijó para el lunes siguiente. Para el martes todas las principales revistas económicas habían publicado la frase escándalo de fraude herencia al menos 2 veces. El equipo de Jasper había recopilado las pruebas en un informe legal impecable, correos electrónicos con fecha y hora, registros de empresas fantasma y 2 versiones del testamento de mi madre, una auténtica y otra falsificada. Pero eso no fue lo que me detuvo. Llegó la noche antes de nuestra presentación legal final. Estaba sentado junto a la ventana, hojeando recortes de prensa, cuando Jasper entró en la habitación con una memoria USB en la mano. Creo que esto lo cambia todo, dijo. Lo tomé con calma, confundido. ¿Qué es? Un ex empleado de tu madre. Una asistente de investigación. Se quedó en silencio tras el fallecimiento de tu madre. Nadie la contactó. ¿Por qué ahora? Escuchó la transmisión de Gala. Reconoció el nombre. Dijo que tenía algo guardado para ti. Algo que tu madre dejó. Insertó la memoria USB en la laptop. Mi corazón ya latía con fuerza antes de abrir la carpeta. Dentro había un archivo. Hice clic. El audio crepitó. Entonces se filtró la voz de mi madre tranquila y pausada. Elena, si estás oyendo esto, es que algo ha salido mal. Pero quiero que sepas que ya he tomado mis decisiones. La empresa, los cimientos, todo lo que he construido. Lo hice para ti. Solo para ti. Tu tía. No es de fiar. Si alguna vez me pasa algo, no dejes que te convenzan de lo contrario. Confío en ti más que en nadie. Eres más fuerte de lo que creen. El expediente terminó. Me quedé paralizado durante varios segundos. Luego lo volví a ver. Y otra vez. Las lágrimas me escocieron en los ojos, pero no cayeron. Ya había llorado bastante en silencio. Esta vez me dejé llevar por las palabras de mi madre. Ella me dejó esto, susurré. Confío en ti, repitió Jasper. Y ahora por fin el mundo también lo oiría. A la mañana siguiente presentamos la adenda final a la demanda. El memorando de voz, junto con el testimonio jurado del asistente que verificaba su autenticidad, incluía cargos contra mi tía y mi prima, que abarcaban desde disputas de herencias civiles hasta fraude criminal, conspiración y falsificación de documentos legales. Los periodistas acosaron las escaleras del juzgado. Las redes sociales estallaron. Elena Moore presentó cargos penales. Prueba de audio incluida. Justicia para Diana Moore. Su hija contraataca. Lee Wright se enfrenta a la cárcel por un giro impactante en el escándalo nupcial. Y durante todo el proceso Jasper estuvo a mi lado, no solo como estratega, sino como escudo. Lidió con los periodistas agresivos. Me acompañó dentro y fuera de los edificios por los pasillos de servicio. Respondió llamadas, filtró amenazas y nunca se separó de mí por más de unas horas. No me dijo que fuera fuerte. Él solo se aseguró de que pudiera estarlo. Las escaleras del juzgado eran un borrón de luces intermitentes. Respiré hondo al bajar del coche. Jasper estaba a mi lado con un impecable traje azul marino. Una mano descansaba suavemente en mi espalda. ¿Listo?, preguntó. Miré las cámaras. El caos.
La multitud que se había reunido con carteles que decían de estamos con Elena. Entonces lo miré. Nací listo, dije. Caminamos juntos hacia adelante. Mis tacones resonaron en la piedra. Los flashes de las cámaras. La gente murmuraba. Y no me inmuté. Porque esta vez no iba solo a la batalla. El veredicto llegó con voz nítida y clara desde el estrado del juez. Culpable de todos los cargos. Mi tía se quedó paralizada, con su cuello almidonado ligeramente marchito bajo las luces del tribunal. Lie miraba al frente con la mandíbula apretada y los labios temblorosos, ya no indignada, sino incrédula. Su imperio construido sobre mentiras, manipulación y un legado robado, se desmoronaba. Y no tuve que decir ni una sola palabra. El mazo del juez cayó. Las cámaras disparaban. Los abogados se apresuraban. Los periodistas susurraban en sus teléfonos y grabadoras. Me quedé quieta, tranquila y en silencio. Jasper me tomó la mano, no públicamente, no teatralmente, solo lo justo para que nuestros dedos se tocaran. Una silenciosa promesa. Salimos a un mar de luz y sonido. Los vítores me sorprendieron. La gente aplaudió. Algunos coreaban. Otros simplemente se quedaban de pie con las manos sobre el corazón. Ya no era solo un escándalo. Me había convertido en un símbolo de recuperación. De negarme a desaparecer. 2 semanas después el papeleo estaba finalizado. La Fundación Moore fue restaurada en su totalidad bajo mi nombre. Las patentes, las acciones, la bóveda de propiedad intelectual, todo fue transferido de vuelta a su legítimo heredero. El nombre de mi madre quedó limpio. Honrado su legado. Su voz, la voz de la grabación, se había reproducido en todos los principales medios de comunicación. Y sus últimas palabras se quedaron grabadas en mis costillas como una armadura. Eres más fuerte de lo que creen. Tenía razón. Esa noche Jasper me llamó al acantilado, el mismo que solía visitar con mi madre cuando era niña. El sol se ponía, proyectando oro sobre la marea y convirtiendo el océano en un campo de espejos. Él esperaba con un suéter gris suave y pantalones, sin corbata, sin actuación, solo él. Ven aquí, dijo extendiendo la mano. Caminé hacia él lentamente, el viento me hacía vibrar el vestido. Vestía de blanco no como una novia, sino como una pizarra en blanco. Has estado callado hoy, dije con dulzura. Él asintió y me dirigió una mirada que no le había visto antes, inseguro, casi nervioso. Porque no quiero arruinar este momento, dijo. Y no sé cómo decir lo que voy a decir sin parecer un tonto. Tú no haces tonterías, susurré. Yo sí. Sonreí. Respiró hondo. Te he apoyado en tribunales, salas de juntas, en revuelos periodísticos y en escándalos. Pero si me lo permites, quiero estar a tu lado cuando ya no quede guerra que librar. Se me hizo un nudo en la garganta. No tengo anillo, dijo en voz baja. Porque esto no es una propuesta de papel. Se acercó. Es una pregunta, dijo. ¿Puedo quedarme en tu vida, no como tu abogado, no como tu protector, sino como alguien que te ama? El mundo se quedó en silencio a nuestro alrededor. Las olas rugían, pero apenas las oía. Sí, respiraba. Y entonces por fin me besó. No tenía prisa. Ni hambre. Ni desesperación. Era el tipo de beso que decía, he visto cada cicatriz y aún así te elijo. Era el tipo de beso que no se olvida. El tipo de beso sobre el que construyes tu vida. El fin.